Ya están ahí, ¿verdad? Génesis capítulo número 50. Vamos a leer, hermanos, de los versículos 15 al 21. Voy a dar lectura, usted me sigue, por favor, con su vista. Génesis 50, 15 al 21. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Qué pasó? La misma, la nueva, ¿sí? Así es. Perdónenme. Es que las cosas esas tienen contraseña. ¿Ok? El versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esa es la palabra de Dios, hermanos. José, hermanos, fue el 11º hijo de los 12 que tuvo Jacob. Y además, él fue padre de Efraín y Manasés. La madre de él fue Raquel. Jacob lo amaba más, dice la palabra de Dios, que Jacob lo amaba más que a sus otros hijos. No anden haciendo eso, por favor. Y ello produjo la envidia de sus hermanos. José, hermanos, tenía sueños en los que aparecía alzado por encima de los demás, prediciendo lo que él o a él le iba a acontecer en el futuro. Por ser el favorito de su padre, hermanos, su padre le elaboró una túnica de colores que lo distinguía de los demás. Este hecho enfureció más a sus hermanos y ellos entonces buscaron una oportunidad para desquitarse de José, para vengarse de él. Un día ellos lo llevaron, hermanos, a pasear, a pastar por ahí. Él hacía este trabajo y después de que pasó un tiempo, hermanos, de él irse a pastar con los animales y no regresar, entonces su padre envió a buscar a sus hermanos, a ver si se encontraban bien. Sus hermanos, al ver que desde lejos venía José, empezaron a planear, aunque suene raro, los que conocen esta historia saben que es así, planearon matarlo. Rubén el mayor les dijo: no es buena idea. Pero cuando José llegó, hermanos, lo arrojaron a un pozo de agua vacío y lo tuvieron atrapado hasta decidir qué hacer con él. Al día siguiente pasó una caravana de mercaderes que iban rumbo a Egipto y entonces a ellos se les ocurrió venderlo como esclavo, pero a su padre le mintieron diciendo que lo habían hallado muerto y le llevaron como prueba la túnica de colores manchada con sangre de un cordero para que creyera que era la sangre de su hijo. Jacobo, a causa de esto, hermanos, lloró, dice la palabra, amargamente, desconsoladamente, porque era su hijo muy querido y muy amado. Y así fue pues entonces como José partió a otro lugar, de la tierra de Canaán a Egipto. Digo, partió es muy bonito, ¿verdad? Decirlo, fue llevado como esclavo. Las principales enseñanzas, hermanos, que obtenemos de esta primera parte de la vida de José es que muchas ocasiones vamos a padecer. Y muchas ocasiones vamos a padecer por causa de la maldad de otros. Vamos a sufrir porque otros nos hacen sufrir. A veces vamos a ser víctimas del desprecio, de la envidia de otras personas. Vamos a ser causa
de que nos estafen, nos calumnien y digan contra nosotros toda clase de males, mintiendo. Y entonces va a ser ahí cuando nos preguntamos por qué nos tocó a vivir esto a nosotros, cuál es el sentido de todo eso. Les decía que hoy comenzamos esta línea de predicaciones, los propósitos de Dios, hermanos. Y vamos a hablar hoy acerca de que el sufrimiento, las dificultades, ¿sí?, las pruebas tienen un propósito de Dios. El día de hoy meditamos pues en el propósito de Dios, hermanos, en las dificultades. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te rogamos, Padre, que nos des sabiduría, Señor. Que me des guía, Padre, que me des la bendición, Señor, pero sobre todo que bendigas a mis hermanos, Padre, con esta palabra que me has dado, Señor, en la cual, Padre, hemos estado trabajando, Señor, meditando desde hace un buen tiempo, Señor. Te rogamos para que pueda quedar en el corazón de mis hermanos, Señor, pueda capacitar, Señor, pueda bendecir a mis hermanos grandemente y puedan aplicarla en su diario vivir. Que esta serie nos bendiga a entender que tú tienes planes, propósitos, pensamientos buenos para nosotros, Señor, en medio de todo lo malo que hay, Señor, ahí estás tú, para bendecirnos, Padre. Te rogamos que nos ayudes, que podamos entender esto por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. A veces las personas tienen propósitos, cada uno de nosotros tiene propósitos, sí, tiene planes, pero hay planes y propósitos que son más grandes que esos planes y propósitos nuestros, que son la mayor parte del tiempo muy pequeños, muy limitados. Justamente estamos comenzando el mes de febrero, donde los propósitos se olvidaron, ¿verdad? Los propósitos que hicimos en diciembre del año pasado, y ahorita a estas alturas, mediados de febrero, ya ni se acuerdan cuáles fueron los propósitos de año nuevo que teníamos, hermanos. Ya quién sabe dónde quedaron, ¿verdad? A estas fechas ya se quedaron, ya se olvidaron. Esos deseos, hermanos, de a poco se fueron quedando solamente en meras intenciones humanas, pero sin embargo, hermanos, Dios tiene un propósito, Dios tiene una obra y a Él no se le olvida, Él no la deja ahí en meras intenciones. Él va a realizar esa obra, hermanos, ese propósito, esos propósitos. Tiene un propósito y propósitos específicos y Dios los va a realizar, hermanos, porque Él tiene planes grandes para su pueblo, para la obra que Él tiene aquí en esta tierra, y Él los va a realizar, ¿sí?, esté usted preparado o no para eso. Él los va a hacer. Él tiene pensamientos que ya está en marcha frecuentemente, todo el tiempo. No es que cada año piensa en algo nuevo, sino que Él ve las cosas desde otra perspectiva eterna, permanente, hermanos, y perfecta. Pero también Él nos creó a nosotros con propósitos, hermanos, definidos. Él nos creó con un propósito específico que le da sentido a nuestra vida, porque tenemos una vida que aguarda por ser eterna, pero con Él, hermanos, para estar siempre con Él. Él nos creó desde el inicio con ese pensamiento. Ese propósito, hermanos, que tiene Dios para nuestra vida, al vivir dentro de su designio, del designio de lo que Él tiene, de su voluntad, viene siendo como un mapa, ¿sí? Cuando vamos a un lugar que no sabemos cómo llegar, ponemos el GPS, sí, en el celular, en el auto, y entonces ese mapa, sí, ese GPS nos guía y nos lleva a ese destino. Bueno, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, hermanos, fungen como ese mapa, que si lo seguimos, si vivimos en sus propósitos, vamos a llegar al destino correcto. Y ese mapa no tiene fallas como los del Google Maps y los que nos llevan a lugares que aquí no es, ¿verdad? Y hay que andarle diciendo, no, el propósito y el plan que Dios tiene para nuestra vida, hermanos, es perfecto y no tiene fallas. En ocasiones hay personas que dicen que todos los cristianos tenemos un mismo propósito. En parte lo es, el propósito general, sí. Todos tenemos el propósito de vivir para adorar a Dios y glorificar su nombre. ¿Sí es así, hermanos? Amén. Sin embargo, hermanos, la forma en que cada uno de nosotros cumple esos propósitos, ahí sí es individual, es personalizada. ¿Sí? Cada uno de nosotros, hermanos, es una creación especial, específica que Dios ha hecho
y Él tiene propósitos para su vida, le ha capacitado para hacerlos y usted tiene la responsabilidad de vivir pendiente de lo que Dios tiene para su vida. Para eso está la palabra de Dios, para eso están los hombres, santos hombres que ha dejado Dios, que le ministran, le aconsejan, y para eso está el Espíritu Santo, hermanos, que le guía en el cumplimiento de sus propósitos. Vivir dentro de los propósitos de Dios, hermanos, como José tuvo la intención de hacerlo, no es fácil. No siempre es fácil. De hecho, comúnmente no es fácil. La vida no es fácil, dice alguien, ¿verdad? Hay momentos en los que debemos decidir, hermanos, si vamos a seguir, ¿sí?, lo que queremos hacer, las cosas que nos gustan hacer, el hacer las cosas que nos definen, el cómo somos, ¿verdad? Decimos, es que yo así soy. ¿Sí? Hay momentos que debemos de decidir si vamos a seguir nuestros propósitos, porque tenemos propósitos de manera individual, o si vamos a seguir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, porque es claro que Dios tiene propósitos para nuestra vida. El relato, hermanos, de la vida de José, como vieron, se encuentra en el libro de Génesis, para los que no saben, y abarca una gran cantidad de capítulos. En otra oportunidad, quienes no hayan tenido la bendición de leerlos, del capítulo 37 al 50, ahí se hallan todos los acontecimientos de la vida de José. La mayoría de nosotros, afortunadamente, gracias a Dios, conocemos bien esa historia. Hay muchas lecciones, hermanos, que aprender de esta maravillosa narración histórica, pero quisiera señalar unas cuantas ideas y basarme en algunos pasajes cortos, mayormente el que leímos. Quisiera señalar, hermanos, tres ideas centrales acerca de esto, y vamos a ir entrando en este asunto. La primera idea tiene que ver con que repetidamente la palabra de Dios dice que Jehová estaba con José. ¿Se ha leído esa parte? ¿Ha escuchado eso? Pero Jehová estaba con José. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová estaba con José? ¿Por qué Génesis hace alusión a eso en varias ocasiones? Jehová estaba con José. José, hermanos, es favorecido, como dijimos, por su padre terrenal en un inicio, ¿sí? Y Dios, ¿sí?, ve a José y lo tiene como alguien de alta estima y tiene un trato especial para con él. No es tan importante el hecho de que José fuera el hijo predilecto, ¿sí?, favorito, que cuando uno le pregunta a los papás, ¿quién es tu favorito? No, yo no tengo favoritos, nada, si tienes. Y siempre está ahí la discusión, ¿verdad? Y él tiene una foto así de uno de ellos así en grandote y la de los otros así en chiquito, ahí, ¿verdad? No, yo no tengo favoritos. Bueno, la realidad es que con nuestras debilidades que tenemos, hermanos, manifestamos comúnmente eso, ¿verdad? Y eso causa problemas, eso causa de conflictos. A los hermanos de José les causó grande problema el que su padre tuviera como favorito a José. Bueno, pero hay algo más maravilloso para la vida de José, y es que la historia nos dice en Génesis repetidamente, continuamente, algo que salta y que es muy, muy grato escucharlo, pero Jehová estaba con José. En nuestro tiempo, hermanos, ustedes saben, lo hemos platicado, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, está con todos, pero antes, el contar con la presencia de Dios, el que la presencia de Dios estuviera con una persona, que estuviera así directamente diciendo Jehová estaba con tal, era algo muy específico, hermanos, y para lo cual entendemos que así como Jacob tenía de favorito a José, Dios tenía algo especial para José. Por eso Jehová estaba con José. Muchas personas piensan que la razón por la que Jehová estaba con José es porque José se había portado bien, ¿sí? Leí un comentario por ahí, a veces también uno hace comentarios que le dan risa a los demás, pero yo también me desquito riéndome. Una persona escribe, es que Jehová estaba con José porque José era muy bien portado, pero la realidad es que no es así, hermanos. Dicen, lo que pasa es que fue tentado y echado en la cárcel, ¿verdad? Porque una mujer, ustedes saben, quiso acostarse con él y él salió corriendo, lo acusaron injustamente y entonces él pasó la prueba, soportó la prueba,
¿sí? Inmediatamente después de que es encarcelado injustamente, dice, pero Jehová estaba con José. Ah, ya ven, Jehová estaba con José porque fue probado, ¿sí? Fue probado, una mujer lo tentó y él no quiso, ¿sí? Entonces, por esa razón, porque se portó bien, Jehová estaba con José en la cárcel. Hermanos, Jehová estaba con José, como dijo una persona de delante, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que fue capaz de soportar esa prueba. Los que somos hombres, sobre todo varones, me refiero, saben a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, no hay otra manera de que fuera posible sino porque Jehová estaba con él. Y él dijo, ¿cómo voy a ofender, sí, a mi señor? Y no le preocupaba ofender a su señor terrenal, Potifar, a su amo. No, le preocupaba ofender a su señor eterno, a su padre, a su criador. A él era el que le preocupaba. Entonces, es incorrecto pensar, hermanos, que Jehová estaba con José porque él se portó muy bien. Unos versículos antes de que dice eso la primera vez, es arriesgado y es incorrecto, hermanos. La realidad es que Jehová estaba con José como está con nosotros, como Joel dijo, derramaré mi espíritu sobre todos, ¿verdad? Sobre vosotros en aquel día, cuando Jesús venga, cuando Jesús resucite, vaya al cielo, ¿sí? Va a enviar al Consolador, va a enviar a mi Espíritu Santo y va a estar con ustedes. Así que no debe de sorprendernos ni maravillarnos que Jehová estaba con José, porque Jehová, el Señor, ha dicho que mediante su Espíritu, hermanos, está con usted y conmigo. ¿Usted puede creer eso? Amén. Entonces, la razón por la que Jehová estaba con José desde antes, hermanos, no era porque José se mereciera, sino porque Dios tiene propósitos. Tenía propósitos para José y Dios tiene propósitos para su vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Si leemos la narración, hermanos, detenidamente, si leemos esos capítulos, les decía en otra ocasión, ¿sí? Porque luego no leemos la Biblia entre semana y aquí cuando está uno predicando se ponen a leerla a ver si es cierto y luego no ponen atención. En otra ocasión leen si quieren toda la Biblia de corrido. Hermanos, si leemos detenidamente, ¿sí? La razón es porque dice en uno de los pasajes que leímos, así da el detalle de por qué le pasó a José todas las cosas que le sucedieron, ¿sí? Hay muchos detalles que nos cuenta que nos llevan a ese punto, a esa conclusión de que Dios tiene propósitos para su vida, que Dios tenía propósitos específicos, hermanos, para José. Los sueños que tuvo José, hermanos, muestran que Dios había planeado bendecirle, ¿sí? Llevarle a una posición de poder, ¿sí? Una posición de influencia sobre sus hermanos, porque uno de los sueños que tenía y que se los cuenta a sus hermanos, ¿sí? Fueron justamente los que él les hacía saber que ellos se iban a inclinar delante de él, porque él iba a estar en una posición de influencia y poder sobre ellos. Y aparte de lo de la túnica de colores y que llegaba Jacob y le apretaba los cachetes a José y a los demás no, ¿sí? Aparte de eso, esa situación específica cuando les cuentan los sueños, ¿sí? De las espigas y las estrellas y el sol que se inclinan ante él, los hermanos le agarran coraje, hermano. Dicen, presumido engreído, sí, bueno. Ahí desde ese entonces, hermanos, cuando él era más pequeño, Dios le estaba mostrando que tenía propósitos para su vida. Desde ese entonces, así que desde ese entonces ya Dios estaba con José, Jehová estaba con José y no era a causa de su buen comportamiento, porque de hecho podríamos entender hasta como de cierta manera la actitud de José engreída al contarle eso a sus hermanos, humanamente hablando. Y a José le dice, fíjense hermanos, que soñé que todos teníamos unas espigas, ¿verdad? Y pues ahí las traíamos, pero luego todas las de ustedes se inclinaban ante la mía. Que, pues, imagínense eso, ¿verdad? Suena a que era... No, y luego después soñé, sí, que había, le dice el número que eran ellos, 11 estrellas y el sol, su padre, y que todos ellos también se inclinaban ante mí. Entonces, obviamente, hermanos, sí, le decía, y presumido, ¿quién se cree, verdad? Eso era algo de lo que les causaba a ellos coraje, junto con la forma en cómo lo trataba su padre. De hecho, cuando José cuenta esa historia, hasta su padre, sí, Jacob, se molesta con él, ¿verdad? Y dice, espérate José, ¿qué andas haciendo? Vemos esa historia, hermanos, y la leemos y entendemos por qué Jehová estaba con José. Porque tenía planes que quería cumplir
por medio de él, ¿sí? Porque él le dio su favor, no porque se portó bien. El favor de Jehová para nosotros, hermanos, el favor del Señor Jesús para nosotros, ¿acaso lo merecemos? ¿No? Si fuera así, entonces no sería gracia. El favor que Dios tiene para con nosotros, hermanos, es un favor inmerecido. Así es. ¿Por qué Dios estaba con José? José mismo les da la respuesta a sus hermanos, ¿sí? Ahí poquito atrás, hermanos, de donde leímos unos capítulos atrás, en Génesis 45:5, les dice José a sus hermanos, escuchen: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José añade: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fíjense lo maravilloso del asunto, hermanos. Fíjense la forma y la actitud en la que un José que ha pasado un largo tiempo sufriendo, esclavizado, en la cárcel, ¿sí?, ha madurado, ha entendido, ¿sí?, que todo lo que le pasó y que lo que le aconteció tenía propósitos. Era Dios actuando en medio de todas esas situaciones, permitiendo que eso sucediera, actuando con su soberanía, hermanos, porque tenía planes maravillosos, grandes, como dice la misma palabra, ¿sí? José no les dice: sí, entristezcanse, siéntanse mal porque son unos malvados, porque me vendieron y ahora miren, están aquí y ahora van a ver. No, fíjense la actitud de José, hermanos. Tenemos mucho que aprender de esa actitud. Dice: no se entristezcan, que no les pese el haberme vendido acá donde estoy ahora. ¿Saben por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me envió aquí Dios. Fíjense lo que está diciendo José, hermano. Les está diciendo: sí, ustedes me vendieron, ustedes ejecutaron un plan malvado, un plan malévolo que tuvieron por envidia, por X o Y. Sí, ahí está inmerso, sí, ustedes hicieron esto. Por eso les dice: no le pese, porque les está diciendo: ustedes participaron, fueron parte de. Sin embargo, sí, eso que pasó, no lo tomen a mal, no se los cuento a mal, sí, porque realmente ahí estaba la soberanía de Dios actuando. Y por esa razón yo no tengo ningún pensamiento, ningún sentimiento negativo contra ustedes. Veo esa actitud, hermanos, de José, y entiendo que tenemos mucho que aprender. Los cristianos en nuestro tiempo, Jehová estaba con él, pero también con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos la palabra que nos dice cuál es la actitud que debemos de tener, entender cuáles son los planes de Dios, pero sin embargo no siempre los seguimos, hermanos. Dice José que Jehová tenía para el pueblo, hermanos, y para él, para lo que le pasó, al menos dos propósitos. El primero era posicionarlo en Egipto, ¿sí? Y para eso le dio la capacidad de interpretar sueños. ¿Quién le dio la capacidad de interpretar sueños a José, hermano? Dios, ¿sí? Esa capacidad de interpretar sueños, hermanos, se la dio en forma de un don, como estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para un propósito. Pero José no tuvo el sueño y dijo: no le voy a interpretar nada a ese cuate, a ver cómo le va, para qué me tienen aquí encarcelado, ¿no? Ese don que recibió de parte de Dios de interpretar sueños, lo puso a trabajar porque tenía Dios propósitos para su vida, y él lo entendió así, hermanos. Por eso soñó también José lo que soñó, porque Dios ya le estaba diciendo: yo tengo propósitos para tu vida. Y la segunda razón, hermanos, el segundo propósito es porque José entendió que iba a haber una situación difícil, ¿sí?, en todo el mundo. De hecho, ustedes saben la historia, ¿sí? Cuando José está gobernando ya sobre Egipto, ¿sí? Digo, ya yéndome muy lejos al final de la historia, ahí se ve claramente que había un propósito, y él les dice: Dios me envió acá para posteridad sobre la tierra, para preservar a ustedes. Hermanos,
Muchos años atrás Dios le había hecho una promesa a Abraham, ¿sí? ¿Sí recuerdan cuál era esa promesa que Dios le había hecho a Abraham? Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él una nación grande, ¿sí? Y Jacob, que era padre de José, era ni más ni menos que nieto de ese hombre llamado Abraham. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, ¿sí? Y entonces José dice, Dios, ¿sí?, que le hizo una promesa a nuestro padre Abraham de que iba a ser de él una nación grande, tiene planes y propósitos para su pueblo, ¿sí? Él no va a permitir que su pueblo perezca, ¿sí? Él va a cumplir su promesa, Él va a cumplir su propósito, como dice el Salmo, su propósito en mí, en nosotros. Y entonces, como Dios sabía, ¿sí?, lo que iba a acontecer en nuestro tiempo, que no iba a haber, ¿sí?, hambre, que no iba a haber, comida, que iba a haber mucha hambre, que iba a haber escasez, que no iba a haber cosecha, que los campos no iban a dar alimento, ¿sí? Y entonces Jehová tenía, ¿sí?, ese pacto que había hecho con Abraham y esa promesa que le había hecho, y Dios la iba a cumplir, hermanos, porque Él va a cumplir los propósitos que tiene para nosotros y los va a hacer de una u otra manera por medio de algunos, otros que no quieran, no le van a entrar, pero Él va a cumplir los propósitos y los planes que tiene para con nosotros. Él tiene planes y propósitos para esta congregación y Él los va a cumplir, hermanos, independientemente de que en este tiempo, sí, que se tiene nuevamente la oportunidad, quiera usted entrar o no a ese plan, Dios va a cumplir sus propósitos. Dice José, Dios me envió acá porque Él quiere preservar la vida de su pueblo. La promesa que Él hizo a nuestro padre Abraham, la hizo, la está cumpliendo, y no está engreído José, hermanos, ha entendido. Dice, la está cumpliendo por medio de mí, porque yo soy un instrumento para preservación de la vida del pueblo de Dios, de esta nación que Él prometió que iba a hacer. No es para nosotros, es un secreto, ¿sí? José era parte de las 12 tribus de Israel que después conformaron el pueblo de Dios. ¿Sí saben esa historia, verdad, hermanos? Entonces, hermanos, sin José y sin todo lo que tuvo que pasar de ser vendido como esclavo, ¿sí?, y luego estar en una posición diferente y luego ser encarcelado, ¿sí?, y ahora estar en otra posición otra vez de autoridad, todo eso, hermanos, todo eso no habría si no hubiera sucedido eso, hermanos, no hubiera podido ser posible que el pueblo de Dios resistiera la hambruna. Y José entendió claramente eso. José lo tuvo claro. Voy a poner una imagen, si está cambiándose. Ajá. Ahí, no sé si se alcanza a ver. Les voy a decir, hermanos, por si no se alcanza a leer bien. Ahí está. La vida de José, hermanos, es como la vida de muchos de nosotros, ¿sí? La vida de nosotros no es lineal, ¿sí? Las situaciones de nuestra vida no son lineales ni son ascendentes. Quisiéramos que fueran así, ¿verdad? A veces nos pintan así, que tu visión en las empresas y así, pura felicidad hacia arriba todo el tiempo, ¿verdad? La realidad es que eso no es así. Nuestra vida, hermanos, la vida de José es así, ¿sí? El amor de Jacob hacia José, ¿sí? Y luego le regala una túnica, pues está feliz. Y luego él sueña, ¿sí?, que el sol y las estrellas se postran. Y entonces está acá en un punto máximo de felicidad, ¿sí? Pero eso causa, hermanos, que sus hermanos le tengan envidia y luego que lo vendan, que le digan a su padre que murió. Y ser vendido, hermanos, no era cosa, era algo sumamente degradante para el ser humano. Hemos visto historias, libros, hermanos, películas, videos que cuentan acerca del tema de la esclavitud. No crea usted que pues lo vendieron y andaba ahí felizote, no, ¿verdad? Entonces vemos cómo de repente lo que parecía algo muy maravilloso para José, que su padre lo quería mucho y que le apretaba los cachetes y lo abrazaba, ¿sí?, y que le hizo su túnica y que tuvo esos sueños donde él vio y entendió que Dios tenía planes grandes para él, y de repente, oye, ¿dónde están los planes grandes que tienes? Y ahora estoy vendido como esclavo. Pero no vemos a José, hermanos, en la historia que nos cuentan reclamando por esa situación. Pero como
Jehová estaba con José, hermanos, y él puso en práctica y en obra lo que Dios le dio. Sí, él se volvió mayordomo de Potifar, que era un guardia, ¿sí? Una persona de los jefes de los guardias de Faraón, y que era un alto funcionario, hermanos, en Egipto, y ahora estaba así de estar como esclavo, hermanos, estaba como mayordomo, seguía siendo esclavo, ¿sí? Pero tenía un puesto de autoridad en la casa de este hombre, Potifar. Sí, es probado y pasa una prueba, y entonces Dios se goza, ¿sí? Dios se goza, lo ve y dice: José, qué maravillosa tu vida, yo estoy contigo, pero tú has respondido y estoy muy contento contigo, y por esa razón, ¿sabes qué? Te van a meter a la cárcel, ¿sí? Va preso. Después, estando preso, hermanos, ahí la palabra correcta es interpreta, sueños de un copero y un panadero, ¿sí? Le ayuda ahí, y el copero le dice: por este favor que me hiciste, José, no, hombre, vas a ver, te voy a apoyar para que salgas, ¿verdad? Entonces José se pone contento y está contentote acá, pero dice la palabra de Dios que el copero ya nomás salió y dijo: vámonos, ¿verdad? Así pasa con muchos de nosotros, ¿verdad? Que nos hacen un favor y luego se nos olvida. Y entonces, hermanos, él sigue ahí preso, es olvidado, pero y luego empieza la segunda etapa de la vida de José. ¿Se fija cómo es aquí este asunto? ¿Sí? Así, esto se ve bonito, pero si fuera un electrocardiograma, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? La línea de vida ando diciendo cosas que ni sé, pero la línea de los médicos, ¿verdad? Se ve padre. Pero en la vida de uno, hermanos, esto no se ve tan bien. Nosotros quisiéramos estar así, ¿verdad que sí? Que llegáramos ahí, pero así, miren, así subiendo. Pero la realidad es que la vida no es así, hermano. La vida no es así. Dios tiene planes y propósitos. Él quiere llevarnos aquí, hermanos, ¿sí? Pero para llevarnos ahí necesita de repente soltarnos, ¿sí? No quiere decir de su presencia, sino permitir, hermanos, en su soberanía que pasen cosas en nuestra vida. Porque esas cosas nos van a capacitar para poder regresar y para poder estar en ese lugar, en la presencia de Dios donde Él nos quiere. Y entonces, después de esta primera etapa, hermanos, de subidas y bajadas, ¿sí? Al final, cuando es olvidado, hermanos, tiene la oportunidad de interpretar sueños de Faraón, y no se queda con ellos, sino que dice: yo le digo a Faraón cómo está el asunto, ¿sí? Interpreta sus sueños, y luego lo hacen gobernador de Egipto, se mantiene ahí, hay abundancia cuando él es gobernador de Egipto, después hay escasez, ¿sí? Pero no baja tanto porque él y Dios ya le había capacitado, hermanos, para ese plan. Y entonces la última parte de su vida, perdona a sus hermanos, se reencuentra con su padre, sustenta a su pueblo, y dice Génesis capítulo número 50, ¿sí? Así dice literalmente que José murió en paz. Maravillosa la vida de José, hermanos, porque no fue fácil. O sea, si imagínense el premio que recibió por ser probado y pasar la prueba de no caer en tentación, ¿sí? De fornicar y desobedecer a Dios, y aparte traicionar al que era su jefe, su amo. Pasa la prueba, aguanta, soporta, y en recompensa es encarcelado. Después de que había estado en una condición buena, ¿sí? Y después de mucho tiempo de haber sido esclavo. Entonces José, hermanos, entiende en este punto, ¿sí? Entiende en este punto cuando sus hermanos llegan, ¿sí? Y hablan con él. La primera, hay dos historias, una está en el capítulo 43, 45, el que leímos ahorita, 45, y la otra está allá al final, en 50, ¿sí? Pero las dos tienen la misma idea, hermanos. Sus hermanos, ¿sí? Que no se habían acomodado, ¿sí? Andaban regando la sopa, porque en el capítulo 50 que leímos al inicio, fíjense la actitud de los hermanos, ¿sí? José ya los había recibido en el capítulo 45, ¿sí? Vemos que los recibió y que les dijo: no se preocupen, hermano, no tengo nada contra ustedes, no se los toma mal, hermano, no se preocupen, porque esto que pasó no es culpa suya. Dios tenía este plan para mi vida, porque Él tiene propósitos que va a cumplir y los está cumpliendo por medio de mí, por medio de la situación y la posición en la que me puso. Vemos, 5 capítulos después, tiempo después, años después, cuando ya muere el padre, que los hermanos todavía, que ya los había perdonado, con su mal pensamiento dicen: oye, ahorita que murió nuestro papá,
No, se me hace que ahora sí, ya como ya se murió Jacob, nuestro papá, ahora sí José se va a desquitar. Ahí están con su mal pensamiento, ¿sí? Cuando José ya los había perdonado. Y entonces van y le mienten, y le dicen, oye, antes de morir nuestro papá, Jacob dijo esto, para que sepas, o sea, que no te desquites. Y entonces José, que los conoce, que ha entendido, que ha madurado, hermano, sabe que le están mintiendo, pero él no se los toma mal. Y en el capítulo 50 vemos nuevamente la actitud de lo que leímos, ¿sí? Ahí lo tienen, el capítulo 50, dice el versículo 20, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Ese es el versículo clave, hermanos. Les dice José a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, sí es cierto, pensaron mal contra mí, es cierto, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no está diciendo, hermanos, yo estoy sustentando al pueblo, yo que soy gobernador, que soy muy sabio, que pude ganarme a Faraón y que ahora estoy en esta posición por mi sabiduría, por mi habilidad. Sí, los perdono, ustedes no se agüiten, no alarman, ustedes no sirven para nada, porque yo en esta posición los perdono. José está diciendo, Dios lo encaminó para bien. Dios, ¿para qué? Para hacer esto, para sustentar al pueblo. José no está diciendo, yo estoy sustentando al pueblo. Dios está sustentando al pueblo. Yo solamente soy un instrumento, que estoy decidido a cumplir los propósitos que Dios tiene para mi vida. Y no me importa los sufrimientos que va a haber en la vida, ¿sí? Las etapas en las que voy a sufrir y que voy a ser probado y que personas, amigos, compañeros, familia me van a traicionar y van a hablar mal de mí y me van a calumniar. No me importa, porque Dios tiene propósitos para mi vida, está diciendo José. ¿Qué le parece eso? Maravillosa la vida de José, y más por lo que hay detrás de él, no por el hombre que es, sino porque estaba Dios con él, estaba capacitándole, estaba bendiciéndole, estaba su presencia con él, y fue la manera en la que pudo él soportar y pasar estas pruebas, hermano. Dios tenía, hermanos, razones para favorecer a José. José no tuvo que hacer nada para que para que Jehová lo tratara especial, para que tuviera propósitos que hacer por medio de su vida, ¿no? Dios, en su soberanía, hermanos, así lo ha hecho y así lo va a seguir haciendo, eligiendo hombres, ¿sí? Que Él desea, que Él quiere, conforme a su propósito, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad, hermanos, como siervos, estar listos y dispuestos, pendientes de que es cuál es la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas, y estar listos para cumplir sus propósitos. Dice el Salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así es una declaración, hermanos. No lo decreto como en la actualidad, no, es una declaración de confianza en las promesas de Dios, porque Dios ha prometido que va a hacer su voluntad de nosotros y que nos va a llevar con Él. Tengo otros dos comentarios que hacer, finales, sobre esta, la segunda parte, finales, porque después ya van a pensar que ya voy a acabar, ¿no? La segunda parte, hermanos, hay algo más interesante ahí acerca de que José entienda los propósitos de Dios. Hay algo mucho más profundo, más interesante. José ahora tiene poder, hermanos, tiene autoridad. Cuando sus hermanos llegan, ¿sí? Esa historia en el capítulo 45, llegan con José buscando comida. Se habían enterado de que había ya una nación, Egipto, ¿sí? Donde había comida hasta para aventar para arriba. En todas las naciones se había escaseado, ¿sí? Porque no había cosecha, ninguna tierra estaba produciendo, había hambruna. Como José le había dicho a Faraón, vienen 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, ¿sí? Y entonces estaban apenas en medio de eso, apenas ya era el segundo año de la escasez, todavía faltaban 5. Y Jacob manda a sus hijos y dice, vayan allá a aquel lugar, ¿sí? Donde hemos escuchado, sabemos que hay comida, y vayan y lleven oro y lleven plata, lleven lo que sea necesario y cámbienlo por comida. Y José le había dicho eso a Faraón
Sí, y le dijo, ¿sabes qué? Viene este asunto, pero si tú guardas durante 7 años, después todas las naciones van a tener que venir aquí y tú vas a tomar el poder y el control de muchas de ellas, porque tú vas a tener lo más importante, la comida, alimento. Ellos van a tener oro, van a tener joyas, van a tener muchas cosas, pero tú vas a tener alimento. Y entonces ahí vas a ganar poder como nación, porque vas a tener el control del alimento y lo vas a cambiar. Y entonces Faraón entendió que tenía que poner a ese hombre como gobernador de Egipto. Le dijo, tú vas a llevar ese plan. Sí, ahora estamos en ese plan, en ese momento. Ya pasaron los 7 años de abundancia, ahora están 2 años de escasez, faltan todavía 5 años. Y entonces llegan los hermanos de José, no sabían que era José, ellos pensaban que ya había muerto. Los esclavos, hermanos, se morían, ¿sí? Comúnmente, porque los sometían a trabajos físicos extenuantes, demasiado, ¿sí? Ellos esperaban que José ya se hubiera muerto, sin embargo llegan a Egipto y no saben qué es él, ¿sí? Porque pues sí, allá con ellos en la tierra de Canaán andaba con cachucha y short todo el día, y llegan allá y se lo encuentran vestido casi como el emperador y pues no lo ubican, hermano, ¿sí? Así nos pasa a algunos de nosotros, ¿verdad? Cuando salimos de la casa y nos ven nuestros hijos afuera, dicen, ¿quién es este? Y entonces no lo ubican, hermano, aparte que habían pasado muchos años y ya no era el chiquillo aquel, estaba fuerte, estaba bien comido, ¿verdad? Y entonces estaba de buen parecer, dice también la palabra sobre él. Y entonces José, hermanos, tiene la oportunidad de vengarse y de desquitarse de sus hermanos. Eso es lo que me impresiona. Sin embargo, hermanos, ese poder no lo usa en venganza, ¿no? Hay ocasiones que tenemos nosotros como cristianos poder para hacer cosas, para desquitarnos quizá de ciertas situaciones, de ciertas personas, y podríamos decir que hasta si José lo hubiera hecho, sería justo. Si José se hubiera desquitado, ¿sí? Se hubiera sido justo. ¿Por qué? Porque los hermanos lo mandaron allá, mintieron a su padre a sabiendas de que era muy posible, altamente posible, de hecho lo pensaban, que se hubiera muerto. Y entonces él, que tiene todo el poder, es el segundo, no era Faraón nada más porque no era de la familia real de Faraón, sí, no podía, pero era el que mandaba, así deshacía ahí, hermanos, en el reino, tenía poder y podía haberse desquitado, y era justo que lo hubiera hecho, sí, si lo vemos así, hubiera hecho justicia, nadie hubiera dicho nada de él. Sí, es justo, se desquitó, los encarceló, los vendió como esclavos, lo que sea. Sí. Sin embargo, hermanos, él hizo lo que Dios había puesto en su corazón desde que era niño. Él entendió que Dios tenía propósitos y planes que hacer, ¿sí? Él sabía la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el padre de su abuelo, ¿sí? Él sabía, hermano. Él entendía y sabía claramente que era un instrumento que Dios había puesto para hacerlo. Entonces, en vez de hacer justicia, ¿sí? Y desquitarse, hermanos, hace lo opuesto, teniendo el poder, ¿sí? Todo lo que tenía que hacer era dar una orden, ¿sí? Pudiendo hacerlo, hermanos, no lo hizo. Es más, les pudo haber dicho, regrésense sin comida, no les voy a dar nada. No los encarcelo, no los vendo como esclavos, pero regrésense, no, porque no era obligación de él, ¿sí? Negociaban, ¿sí? A ver qué traes, pues traes plata, traes todo, ok, llévate unos costales ahí que hagas unos frijoles, ¿sí? Pero él, hermanos, podía haberlo regresado sin nada, pero tampoco hizo eso. Hermanos, podría haberlos acusado de que lo traicionaron, podría por lo menos, ok, los perdono, pero antes déjenme decirle todas sus verdades. ¿Sí? Porque si decimos, no, está bien, no voy a hablarle, pero me va a oír, ¿sí? O sea, primero saco todo y luego y ahora sí. Tampoco, hermanos, tampoco siquiera profirió contra ellos palabras. Cierto es que hizo un asunto con ellos, ¿verdad? No se descubrió al inicio, les dijo, primero vayan allá, sí, déjenme aquí a su hermano, ¿recuerdan la historia? Y entonces, al inicio no se descubrió, pero no vemos en él la intención, hermanos, de desquitarse. Él tenía plan para hacer eso. Entonces, no hizo ni siquiera, hermanos, lo que alguien diría, bueno, por lo menos diles hasta que te canses y luego ya los perdono. No, hermano, siquiera hizo eso. Aunque los hermanos de José, hermanos, no lo intentaron matar con sus manos, ¿sí? Fraguaron un plan,
que lo llevaría a la muerte. Estaban convencidos de eso. No quisieron matarlo. Les dijo Rubén, no, espérense, no lo podemos matar. Es nuestro hermano, no hagamos eso. Sin embargo, el venderlo, hermanos, como esclavo era prácticamente lo mismo. Si bien no habían sido los autores materiales de su muerte, intelectuales sí, según lo que ellos sabían que había pasado con él. Y ahora, aquí viene lo interesante, hermanos. Yo me puse a pensar, no estoy presumiendo, o sea, a veces lo hago. Y yo le digo así también, piense, medite. ¿Qué decidiría usted? Así como es, así como se conoce, ¿verdad? Y no diga, bueno, si yo estuviera... No, así como es usted, con su manera de ser, hermanos, ¿qué decidiría usted si le hubiera pasado lo que a José? Que por culpa de sus hermanos estuvo esclavo, siendo lo que significa estar esclavo, ¿sí? Muchos se quejan de los patrones, de los jefes que tienen nada que ver, hermanos. Es más, va a ir... Darle un abrazo a su jefe ahora que regrese a su trabajo. ¿Sí? Nada que ver, hermanos, el tema de ser esclavo en aquel entonces, ¿verdad? Ciertamente es que en nuestros tiempos hay una actualidad, una esclavitud moderna, pero ese es otro tema. Nada que ver, hermanos, como les decía, los esclavos morían. Por eso es que compraban porque se les morían por el trabajo tan fuerte que les exigían en el sol, a cargar cosas que no podían sin darles la comida que necesitaban. ¿Sí? Nosotros comemos en el trabajo y en la casa y de 5 veces al día y en todos lados. Allá no, allá era una vez al día y eso si podías y si te portaste bien y si no, ¿sí? Y entonces después de eso que medio le va bien, ahora está en la cárcel y luego ya después de mucho sufrimiento ahora está en una posición de poder, ¿sí? Y llegan sus hermanos, sus amigos, familia, lo que sea y van y le dicen, échame la mano. Yo me pregunté a mí mismo qué haría, y cuesta trabajo, ¿no? ¿Qué haría usted si estuviera en esa posición? Si tuviera que decidir qué hacer con esas personas que le hicieron eso, ¿qué haría? La palabra de Dios dice en Job, recibiremos de Dios solamente los bienes y los males no los recibiremos. Solamente cuando Dios nos tiene en una posición de bendición, vamos a estar agradecidos con Él, pero cuando estamos pasando por dificultades, vamos a estar renegando. Es lo que está parafraseando el escritor de Job, hermanos. Cuando uno tiene la actitud correcta y tiene el deseo de cumplir los propósitos de Dios, hermano, sí, nuestra vida va a ser de contrastes, pero va a ser de bendición. José estuvo en un pozo y después en un palacio. José estuvo en la cárcel, hermano, pero después estuvo en un reino, y no en cualquier reino, en el reino en ese entonces, en la tierra, el reino más grande de todos. José estuvo como esclavo, hermanos. Sí, fue esclavo, pero después estuvo como gobernador. Y todo eso por entender que Dios tiene propósitos para todo lo que nos sucede, para todo lo que nos acontece, y no buscó culpables. No dijo ustedes, no, Él no buscó culpables, Él dijo, Dios tenía propósitos para mí, yo lo entiendo y no pasa nada, hermanos. Y después de que José pasó por envidia y calumnias, odio de sus hermanos, ¿sí? Los mismos hermanos, mucho tiempo después, tuvieron que reconocerlo. Reconocieron lo que era José, que Jehová estaba con él y que tenía la actitud correcta. Él tuvo la actitud correcta y la determinación de hacer la voluntad de Dios, lo que Dios tenía para su vida. Hermanos, en todo Dios estuvo con él. Dios obró en todo. Por eso esos cambios, hermanos, tan drásticos, uno con el otro, cosas totalmente extremas, eran porque Dios tenía un plan desde el principio y Él lo dijo claramente. Así que en ese sentido, y con esto termino, pónganse de pie y abran Génesis 45. Ahí 5 capítulos atrás, hermanos. José lo entendió, hermanos. Entendió que no tenía por qué culpar él a nadie de su situación, como muchas ocasiones nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y es normal, somos seres humanos, tenemos debilidades
Y cuando estamos en medio de una situación, hermanos, de una dificultad, de una prueba, lo que tendemos a hacer es que buscamos culpables. ¿Sí? Buscamos por qué estamos en esa situación. Y buscamos echarle la culpa a esa situación o a esa persona. Génesis 45:5 al 8 dice, vamos a leerlo juntos, hermano. Son 4 versículos nada más. Vamos a leerlo, lo leo y ustedes me van siguiendo también. Génesis 45:5. Comenzamos, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Así es, hermano. Todo lo que le ha sucedido en su vida, todo, ¿sí? Dios lo ha permitido. Aquí hay un punto que quiero aclarar en medio de esta última reflexión, hermanos. Cierto es que hay situaciones en nuestra vida que pasan porque Dios así lo ordenó, porque Él nos mandó esa prueba para beneficio nuestro, para aprender, para capacitarnos, para que avancemos, hermano. Nos manda pruebas, nos manda situaciones. Pero hay muchas cosas en nuestra vida, hermanos, que pasan por nuestra causa, ¿sí? Porque nosotros tomamos decisiones. Y esas decisiones que tomamos, hermano, nos tienen en la situación en la que nos encontramos. Y no debemos de echar la culpa a nadie, ni pensar quién fue que me dijo, pero mucho menos, hermanos, a Dios. Como Adán, ¿verdad? Cuando le dijo, Adán, ¿comiste del árbol, del fruto que te dije que no comieras? Y dijo, no, pues la mujer que tú me diste. No fue culpa mía, de la mujer, porque ella me dio, pero ojo, tú me diste a esa mujer. No es culpa mía. ¿Sí? Tendemos a hacer eso. No solamente culpamos a los demás, sino le decimos a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Sí? Cuando Dios está tratando de hacer cosas en nuestra vida para bendición nuestra, hermano, para que crezcamos, para que avancemos, para que maduremos. Y entonces tomamos malas decisiones, ¿sí? Que nos meten en problemas y no conforme con estar en medio de la situación, decimos, no, pues es que sí, no, sí, y ahora ya lo entiendo, ¿verdad? Es que Dios me está probando, no, o sea, tomaste malas decisiones, desobedeciste a los mandatos y a los propósitos que Dios tiene para tu vida y entonces estás así. Así que eso no nos confundamos, hermanos. Hay cosas que son por causa nuestra, porque nosotros desobedecimos y estamos sufriendo, estamos batallando, ¿sí? Pero aún y a pesar de eso, hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros. Él tiene propósitos que cumplir y a pesar de que de nosotros mismos Él lo va a hacer, hermanos, solamente que nosotros nos mantengamos firmes en su propósito, en su llamado. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos a ti gracias, te damos la gloria y la honra, Padre, por la bendición que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es clara para nosotros, Señor. Tu palabra nos alumbra, Señor, como una lámpara, Señor, que ilumina nuestro camino, Señor, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, y podemos pasar, Señor, por ese camino reducido, Padre, pero iluminado con la sabiduría de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu maravillosa palabra que nos ilumina, Señor, que abre nuestro entendimiento, Padre, que es clara para nosotros tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que en tu soberanía, Señor, has decidido cosas, Padre, que en tu soberanía has permitido situaciones, dificultades, Padre, en nuestra vida, pero que tienen un propósito, Padre, que ese propósito es más grande, Padre, que nuestra vida misma, y que hemos sido mandados, hemos sido llamados por ti, Señor, para cumplir tu propósito maravilloso, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender
la bendición que representa, Señor, ser un instrumento para bendecir a otros, para servir en tu obra, para cumplir tus propósitos, Señor. Ayúdame, Señor, a entender eso. Ayuda a mis hermanos a entender que tú tienes propósitos, que los hermanos tenían un propósito malo de José, pero tú tenías, Señor, un propósito maravilloso y eterno, Padre. Llevar a José a la eternidad contigo, Señor. Padre, que como el apóstol Pablo, que fue encarcelado con un mal propósito para no promulgar el evangelio, que de todos modos, Padre, el evangelio era enseñado, era predicado, Padre, y Pablo lo dijo y lo entendió, que estando en la cárcel así estaba sucediendo, Padre. Si bien es cierto, los fariseos, Padre, las autoridades tenían un propósito malo al crucificar a Jesús. Señor, tú tenías un propósito que encaminaste para bien, Señor, ni más ni menos, Padre, que nuestra redención, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en todas las cosas malas que hace el hombre, tú estás, Padre, cuidándonos. Tú estás ahí, Padre, encaminando esas cosas para bien. Las cosas que hacemos mal, Señor, tú en tu bendita gracia y misericordia, Señor, las encaminas para nuestra bendición. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por su muerte. Gracias porque a pesar de que los discípulos estaban tristes en su muerte y las autoridades pensaban que había ganado tu enemigo y nuestro enemigo pensó que había ganado, Señor, sin embargo, Padre, ahí en ese acontecimiento específico maravilloso, Padre, tú nos habías dado la victoria con tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tus propósitos eternos y maravillosos para nosotros. Ayúdanos a entender cuáles son tus propósitos y que son perfectos, Padre, para nuestra bendición. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos y te pedimos estas cosas. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga.